está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. La suma de todos los medios. Estamos empezando una nueva edición del programa, así que le damos la bienvenida a todas, a todos. Estamos con Francisca Quiroga, como siempre, directora del Desconcierto. Estamos con Pancho Martorell, director del Periodista. Les recuerdo, este es un programa que hacemos de manera colaborativa, algo inédito en los medios de comunicación en Chile. Sí, esto es inédito. Para hablar sobre los medios de comunicación, lo que está pasando, la agenda que se instala, por qué se elige una foto, por qué se elige un tipo de titular, por qué hay temas que salen y temas que no. ¿Por qué de repente hay noticias tan rebuscadas? ¿Por qué hay cosas que no salen naturales? ¿Qué es lo que pasa en otros países también del continente, en América Latina? Hoy día estaremos hablando de Argentina, por ejemplo. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien, sin novedad en el frente en esta. Sin novedad en el frente parece como frase de guerra, Pancho. Sí, la película famosa. A propósito de la suma, ¿no? En esta convulsionada nación, ¿no? Muy bien. Es una semana intensa también, ¿no? Ha habido mucha actividad. El presidente Piñera dando sus discursos, que se nota que parece que no tiene muchos asesores comunicacionales frente al tema de su tío. La emocionalidad aflora y se hace muy inconsistente con respecto al discurso de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Mira, ese es un debate interesante. A propósito de lo que dice Francisca, creo que es interesante también y puede ser tema del programa en algún momento hablar sobre las asesorías comunicacionales, las estrategias comunicacionales de las distintas autoridades del país. ¿Cómo se manejan desde una presidencia de la República? ¿Cuántos asesores hay? ¿Cuánto escucha un presidente, una presidenta o los presidentes en Chile hacia atrás? ¿Cuánto escuchan a sus asesores comunicacionales respecto a qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, cuándo callar? Me cuesta creer, sabemos que ya esa frase, independiente de su posición y el derecho de las personas a tener dudas y a esperar un proceso judicial, etcétera, pero esa frase es demoledora desde el punto de vista del debate público y lo que estamos avanzando en cómo se combaten los delitos sexuales en Chile, la discusión sobre la iglesia, los poderosos. Entonces, esa frase, el me cuesta creer, además, ya nos dice mucho. Además que surgió una ley hace muy poco tiempo que justamente habla de la imprescriptibilidad de estos casos y que tiene esa lógica, ¿no? Porque pueden pasar 50, 60 años y es lo que demora a la víctima en formarse y fortalecerse para poder hacer la denuncia. Entonces que él lo cuestione. Y lo dice en su discurso, me cuesta creer, después de 50 años. Pudiendo no hacerlo. Pero además también la fragilidad de la agenda mediática, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno ve el tema de Hernández Norambuena. Sí. Y las declaraciones de la vocera de gobierno. Yo creo que todo parte de una construcción. Traemos a Hernández Norambuena, ponemos el tema de la violencia política y acusamos a la izquierda en un tema donde la violencia parece vinculada hoy al Instituto Nacional. Es decir, tratando de generar Entonces aceleramos el regreso de Hernández Norambuena. Pero por otro lado le decimos que los socialistas están vinculados a los narcos. Tenemos la tormenta perfecta, recuperamos la agenda mediática, que es lo que debe haber pensado el gobierno. Después de las 40 horas perdiendo terreno comunicacional. Y de la derrota de Macri en Argentina, de la crisis económica, del país que no crece más del 3% este año, de la desigualdad a conocer por el INE. Había Y el mismo día que pasa todo esto, ¡pum!, desde el Vaticano llega lo de Bernardino Piñera y le genera un ruido que no lo tenían preparado. Así son estas comunicaciones, pero interesante observar el contexto y cómo se empiezan a mover las piezas, el poder, la información nuevamente, cómo generan la construcción de ciertos discursos. Y cómo se pierde el control o se trata de ganar, bueno, es parte del análisis que vamos a estar sosteniendo programa a programa. Yo quería partir con un tema que va a ir creciendo en la agenda mediática y va a ser interesante la manera en que se va a ir instalando en los grandes medios de comunicación en Chile, porque yo creo que vamos a tener que mirar con harta atención lo que pase. Vamos a tener que ir mirando con mucha atención, por ejemplo, la construcción de los titulares, la construcción de las fotos, cuáles son los temas que se van a tomar y cuáles no. ¿Por qué lo digo? Porque a fin de año se espera que en Chile de alguna manera se va a volver foco mundial de algo muy importante, que es una reunión, la reunión de las naciones sobre cambio climático. Esa es la COP25 que se realiza en nuestro país en diciembre.
Se espera que vengan 30.000 personas de todas partes del mundo que son activistas medioambientales, que vengan presidentes, presidentas, líderes de distintas partes del mundo y se dan cita en Chile. Esto pone a nuestro país en el centro de una discusión medioambiental también. Un país que tiene conflictos desde Arica a Punta Arenas, en todas partes. Y que hoy día, por ejemplo, está viviendo varios de esos conflictos que cuesta que estén presentes en los medios de comunicación nacionales. Y nos encontramos con portadas como esta, del diario El Mercurio, que aluden a Greta Thunberg, que de alguna manera se ha vuelto la cara visible, esta niña danesa, no sueca, que tiene, ¿cuánto?, 14, 15 años, y que se ha transformado de alguna manera en el rostro visible del cambio climático. Es la autora de este llamado a la gente muy joven, a la adolescencia del mundo, a las protestas de los viernes por el futuro. A propósito del cambio climático, tiene que ver con esto, con la supervivencia de la especie. Entonces, llamó mucho la atención este titular que apareció en el Mercurio, en las páginas internacionales, que dice: la travesía por mar de Greta Thunberg sí implica contaminar el planeta. Llamó mucho la atención esta construcción de un titular del Mercurio a propósito de que ella ha declarado que ella no toma avión por lo que significa la contaminación en avión, pero que iba así a sostener viajes, y de hecho la trae este viaje a Chile para estar presente en la COP25, y lo hace tratando de disminuir el impacto de lo que significan los viajes por el planeta para la contaminación. Y lo que hace el Mercurio es instalarla a ella como objeto de la crítica. Y eso es muy curioso, como finalmente un medio está poniéndola a ella en el objeto de la crítica, que es algo que se ha empezado a levantar quizás a la persona que hoy día refleja con mayor claridad quién está poniendo el dedo en la llaga respecto al cambio climático en el mundo. Y este es un fenómeno que no se da solo en Chile. Otros medios conservadores que defienden el poder de los empresarios, que no quieren cambio al modelo de desarrollo. O sea, como el Mercurio, digamos, ¿no? Claro, los Mercurios que existen en las agencias internacionales, hay muchas. Miremos el escenario global. Hay un Mercurio. Han hecho lo mismo. Esta es una estrategia inclusive como un discurso estándar de atacar a una niña. Primero es una niña que promueve la participación política de los jóvenes para cambiar este mundo y que tiene ideales. Y la ponen a ella como un foco de crítica. De hecho, acá este texto es lo más mezquino que existe, porque a lo que se dedica es a descalificar. Es una descalificación personal para desacreditar el discurso y la acción de esta chica. Entonces lo que uno ve ahí, que eso es una acción comunicacional política. ¿Y qué hace este medio de comunicación para hablar de las sequías en Chile? Habla de las zonas de sacrificio. No he visto un reportaje de zonas de sacrificio en profundidad. ¿Dónde están las voces? Los defensores ambientales. Habla de los dirigentes mapuches que hoy día están defendiendo el medio ambiente y que se ganaron un premio internacional. Lo primero que hizo el Mercurio fue decir: es una persona que tiene problemas delictuales y además se gana un premio. Entonces, ojo que aquí hay una construcción política, y esto fue muy criticado por los propios lectores, y eso también es interesante. Una comunidad de redes sociales que salió de inmediato, especialista en derecho medioambiental, gente común y corriente que también dijo: yo no quiero leer ese reportaje ni ese titular. Claro, pero yo creo que instala un tema. Yo no sería tan categórico que no ha mencionado esas cosas, porque en algunos aspectos sí, claramente, sí. Hay una preocupación por ese tema que tiene que ver con esa mirada empresarial que tiene el Mercurio, porque hoy la sequía efectivamente también afecta a los negocios de gente que el Mercurio representa los intereses. Por lo tanto, lo toca desde otro ángulo. Y aquí lo que trata el enfoque es el importante. El enfoque, claro. Sí, claro. El tema es que aquí lo que trata de hacer es que una cara amable y positiva, que defiende el medio ambiente, la utilizan para decir: bueno, si ella contamina, toda acción humana contamina. Y como toda acción humana contamina, también está la empresa contaminante. Entonces, como que estamos todos en el mismo saco. Exacto. Somos todos contaminantes. Entonces, ¿igualdad? Para que el planeta funcione, para que se mueva, para que nos podamos trasladar, para que podamos comer, para que nos podamos comer 1 kilo de carne, efectivamente hay que contaminar. No queda otra. Ahora, ese es lo perverso de esto, digamos, lo que está por detrás. Entonces, en esa equiparación de que todos contaminamos por igual, entonces, bueno, hay que seguir contaminando. Ahora, el mensaje, tú dices, que queda finalmente. Claro, que no nos tiremos contra ojo con las empresas que lo están haciendo, porque esas empresas empiezan con esa cosa. Dan trabajo, están en zonas donde la gente lo necesita, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, que si esta niña contamina, esta empresa contamina, pero bueno, hay que
buscar la forma tal vez de mitigar, pero no se puede al 100%. Ahora, a mí me parece interesante también haciendo un seguimiento mayor a la figura de Greta, que de a poco han surgido voces, y yo lo quiero conectar con eso, que es un poco lo que decía Francisca antes, que ha ido surgiendo voces diversas con críticas directamente dirigidas a ella, de distintas maneras. Primero se levanta como este personaje muy curioso, porque es muy joven, con un discurso muy constante, con esta acción, además política tan novedosa que ella se instala. Le dice a sus padres: yo voy a instalarme todos los viernes afuera del Congreso de mi país para llamar la atención por el cambio climático. Hace un llamado a la adolescencia, o sea, a la gente joven a tomar esto a una vía política de protesta. Hace una presencia frente a las naciones y habla públicamente con un discurso redondo, espectacular, siendo muy joven. Y empiezan después de que se eleva una figura tan particular, empieza de a poco a haber voces críticas, primero por la edad, después con qué credenciales tiene para hablar. Después, y mirando su Twitter, por ejemplo, me llamó la atención que ella ha empezado ahora todo como un trayecto por defenderse a sí misma de los ataques. Entonces, por ejemplo, la otra vez daba excusas de que se había puesto una polera que le habían regalado, que tenía una cierta leyenda y que en realidad no estaba siendo auspiciada por alguien, o no se había fijado en lo que decía la polera. Después defendiéndose que el barco en el que se sube no es que le estén pagando por la vela que dice no sé qué. Después defendiéndose que en realidad no contamina. Entonces empieza como un ataque sostenido a la persona, a ella misma, por lo que representa, por lo que significa hoy día como figura. Y me parece y después empezamos a ver estos titulares donde se empieza a cuestionar lo que está haciendo con ese efecto, ¿no? Entonces me parece bien cómo comunicacionalmente, primero se destaca por lo que significa, que es muy potente la figura de ella, y después cómo comunicacionalmente todos estos sectores que son más conservadores, que no les gusta el diálogo que está instalando y cómo lo está instalando, a hacer un cuestionamiento público en todos los sentidos. Y termina o sea, yo lo vi como muy coronado con ese titular en un diario chileno, incluso cuestionando cómo va a viajar a Chile o a Estados Unidos primero. Hay que reconocer que aquí hay una estrategia más global. Yo creo que tú lo mencionas, de que es sistemático, es como tú subes al personaje. Sí. Y entonces esto se mantiene en la agenda, cómo tú mantienes un discurso en la agenda. Y el foco y el enfoque de esa noticia le mantienes en términos de que ella tiene que dar cuenta. Ella tiene que salir a rendir cuentas permanentemente, porque el cuestionamiento es personal. Sí, siempre explicando. Dando explicaciones. Entonces, cuando tienes que dar explicaciones, también a las mujeres en política les pasa mucho, cuando hay nuevos actores en política también, aquí hay gente que lo conoce en vida propia, en cuerpos propios, de que hay una lógica de cómo yo ataco. Bueno, no puedo ir en contra de la idea, es que va a estar en contra de defender el planeta. Pero Francisca, también surge la figura y son los mismos medios que la suben. Hace un año no era así. Es mucho más fácil atacar a una persona, y en este caso a alguien que se empieza a desarrollar en un tema, que a un movimiento o que a una idea. Entonces esa es la lógica. Es decir, tú permites que suba, y a veces emergen estas figuras justamente de los medios más conservadores que lo ponen, o las agencias internacionales la llevan a distintas plataformas, luego está ahí, tú le empiezas a atacar. Pero eso está pensado. No sé si está. ¿No crees que esté pensado? No, yo creo que está pensado, pero es mucho más fácil. Es decir, cuando tú te expones así también lo logras. Es decir, la lógica es que los movimientos tienen que ser pensados de ambos lados. Es decir, cuando tú personalizas mucho la lucha por el medio ambiente, obviamente que se encuentra al gran ecologista chileno, defensor del medio ambiente, lo elevas a categoría, lo invitas a todos los programas, lo tienes ahí como el gran verde, y después ves que, no sé, está haciendo una acción, por pequeña que sea, fumar dentro de su auto, tienes la forma de liquidar. Se llama el movimiento entero. Claro. Exacto. Entiendo lo que dice. Yo tengo un contrapunto ahí. Surgen con los mismos medios y después, claro, personalizas el movimiento. Cuando personalizas la idea, es más fácil combatirla. Mira, el caso de Greta, ella se hace conocida en la COP24. Recuerdo muy bien el caso porque nosotros mandamos un periodista del desconcierto, estuvimos en Polonia y la entrevistamos. Eso fue el año pasado. El año pasado. Y ningún medio la había conocido. Ella se hizo conocida ahí. Y efectivamente pasó a ser una figura muy atractiva para todos los medios. Pero aquí está la pregunta. Muchos de los medios que creemos, y tenemos la línea editorial, que creemos en el medio ambiente y en transformación al modelo económico, vamos a hablar de lo que ella representa y vamos a mencionar a otros actores, movimientos sociales. Claro. Otros medios se van a centrar solo en la persona, porque efectivamente va a ser más fácil
construir un discurso basado en un nombre y una cara, y después también darle a un objeto mucho más fácil. Pero aquí también hay una decisión editorial de los medios cuando visibilizan a los actores sociales, los movimientos sociales en Chile, cuando tienen una voz para hacer columnas, para presentar sus demandas. Solo salen cuando están envueltos en algún conflicto y se les adjetiva como los actores que son parte del conflicto y no como sujetos propositivos. Bueno, pero que, ahí también hay una estrategia. Eso, polemizando un poco, es también un poco la esencia del periodismo. Es decir, cuando hay conflicto hay noticias. La polemización. Cuando no hay rompimiento del statu quo no hay noticias. El famoso ejemplo del perro y el hombre, ¿no? Es decir, algo que te... Pero dar ejemplo, para los que no han pasado por escuela de periodismo, que a todos nos enseñan un poco lo mismo. Ese ejemplo que es noticia cuando un hombre muerde a un perro y no cuando un perro muerde a un hombre, porque un perro muerde a un hombre casi todos los días en todas partes del mundo, pero que un hombre muerde a un perro es Pero raro. en el caso medioambiental tú tienes a gente que está en un conflicto socioambiental hace 20 años y luchando por el agua, y esas personas han tenido una voz hasta que aparece alguien que tiene cierto poder para llegar a ciertos medios, porque en Chile no todos tienen el acceso a llegar a los medios. Sí, no, y la propiedad de los medios también influye en eso. Obvio, a eso me refiero, eso, obvio, que la polemización va a ser parte del proceso. Estamos hablando de toda esta construcción. En esta construcción, obviamente que nos vamos a encontrar con... Y hay variables ideológicas políticas detrás de la decisión. A mí, en lo personal, creo que cuando ciertos personalismos, ciertas personas, ciertos líderes empiezan a generar mucho ruido, ojo que pienso que tarde o temprano se van a caer. Por eso coincido contigo. Si no relevas el movimiento, la idea que hay detrás, lo que está acompañando todo esto, no sé, de repente un discurso del secretario general de las Naciones Unidas, siendo el secretario, conociendo y siendo muy crítico a veces de ese organismo internacional, tiene una potencia cuando te dice, oye, si no hacemos algo en los próximos 24 meses, sonamos con el tema del cambio climático. Entonces, y ahí cuando uno dice, mira, qué raro, pocos medios le están dando eso, tú lo ves por algunos lados, entonces qué raro. Y el tema que no se habla. Sin embargo, algo similar lo dice Greta Thunberg, y que genera más presencia, más medios, más... Perdón, y lo meto como pregunta a propósito del tratamiento de los medios de comunicación. Chile es un país muy adultocéntrico. O sea, a propósito de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que se instaló mucho con la discusión del Sename. Somos un país adultocéntrico en general. O sea, la voz de los niños y niñas vale poco. Esto más allá de la protección obvia, ¿no?, legal que existe de una persona que es menor de edad. Pero respecto a las decisiones que se toman, o respecto a la validez de la voz de un niño, una niña o un adolescente en tribunales, por ejemplo, Chile todavía tiene una perspectiva muy adultocéntrica para relacionarse. Entonces, un niño, una niña o un adolescente, en el caso de Greta, viene a ser como un caso un poco exótico, de alguna manera, y también viene un cuestionamiento respecto a cuánto de esa juventud tiene algo que decir. Y yo no sé cuánto de los medios en Chile también caen en algo que es de la sociedad chilena, que tiene que ver con una mirada adultocéntrica, a propósito de otros temas que estamos tocando, por ejemplo, lo que pasa en el Instituto Nacional y el rol que le corresponde a los estudiantes en la discusión respecto a los adultos que están en esa misma discusión. Es que eso es un tema central, ¿eh? Yo creo que acá en Chile una de las cuestiones que tenemos como sociedad pendiente es entender a la infancia y a los actores como voces con sujetos de derechos. Son voces que tenemos que escuchar. Acá no son escuchados, no son validados. A un joven que se moviliza inmediatamente, este niño es conflictivo. El que pregunta mucho, el que es inquieto intelectualmente, se da cuenta que hay un modelo, un paradigma, que queremos a niños o niñas que no participen ni se cuestionen el modelo. Y acá hay una cuestión muy clara. O sea, lo del nacional es algo que, ¿cómo cubren los medios? Violencia, jóvenes, son 10. ¿Cuánta matrícula tiene el nacional? 10 versus... ¿Qué te refieres a los encapuchados? 10 o 15 personas encapuchados, que sí, algunos de ellos sí son estudiantes, y eso es real. Pero ¿cuál es el discurso que se plantea? Se plantea, son todos violentistas, son todos anarquistas, son todos... Entonces, la construcción discursiva de la autoridad, que en vez de resolver y tomar acciones, el problema es de los estudiantes. Y aquí hay un problema estructural, de infraestructura, de la educación pública, de los modelos de participación, del trato, de las fórmulas de resolución de conflictos. Y aquí involucra una comunidad completa, todos fallan en un modelo. Y atribuirlo solo a esos jóvenes. Y donde vemos esa imagen, yo quería mostrar esta crónica que sacamos en el desconcierto, de mostrar que niños de 12 años, es un niño, niña, en cualquier parte del mundo, un niño o niña que esté frente a un escuadrón de policías, que están militarizados en este caso, y los niños con sus libros, eso es un escándalo mundial. Y en Chile lo naturalizamos,
porque se le coloca a ese niño despojado de derechos. Y es un niño de 12 años, de 7 a, estamos hablando de séptimo básico, de 12 a 17 años promedio. Y son niños y niñas. Y se les coloca en la prensa y en todos los titulares los violentistas, los que no saben, y dónde están sus voces y la posibilidad de dialogar, de diálogo político. Creo que aquí hay una lógica de criminalización, un liceo emblemático sitiado frente a todos, con las fuerzas de policía en el techo, mientras los niños van a estudiar. ¿Esa es la respuesta política? Yo creo que ahí es cuando tú crees que son sujetos. Esta foto es emblemática. Sí. Esto fue de esta semana, un liceo sitiado. Esa es la imagen en una democracia. Aquí hay responsabilidad de más actores involucrados y no decir que estos niños son el problema. Son 10 o 15 que habrá que tomar acción. El problema de salud mental también. ¿Qué pasa con la salud mental y las formas de resolución de conflictos? Pero creo que esto es grave. Sí, yo creo que hay que abordar el conflicto en su totalidad. Así como es grave eso, también es grave para estos niños ver que otros como él, o vestidos... pero un número muy menor. No importa, pero están arrojando bombas molotov desde el techo. Son dos cosas que no pueden ocurrir. Sí, obvio, uno condena la violencia. Y que las dos, es que no se trata de condenar la violencia, porque condenar la violencia, yo creo que lo que se trata es de abordar, como tú dices, integralmente esto. La violencia que está ocurriendo ahí es multicausal, hay una serie de razones. Creo que hay que darle más espacio para que hablen los actores que no están con overol blanco, etcétera, como es el presidente del Instituto Nacional, que ha sido entrevistado en el Centro Alumno en distintos foros. La actividad que hicieron ayer, esta llevarle libros a los carabineros. Eso fue una actividad política. Apareció, y creo que eso hay que relevarla porque fue política, pero tuvo un sentido de fondo y además muy cultural. Ese tipo de cuestiones yo creo que están ¿Pero cuántos pasando. medios lo cubrimos? Muy poco. No, yo creo que salió en pocos medios, casi todas pero sale en mucho menor medida que los 10 móviles en directo, mostrando sí, claro, y exaltando la imagen. Entonces yo creo que ahí es donde hay que mostrar a todos los actores en el conflicto. Sí, pero aquí hay una intencionalidad con los jóvenes, sí, donde se criminalizan mucho más. Pero es que cuesta también encontrar. Yo preguntaría, por ejemplo, y algún día tenemos que hacer un estudio, lo hemos conversado acá, el tema de los columnistas, por ejemplo. ¿Cuántos columnistas son menores de 18 años en nuestros medios? Yo tengo como 10. Bueno, por eso. Pero los he buscado. Pero cuesta. Y cuesta mucho. Yo lo que más tengo cuando escriben a alguien de menor de 18 años, me escriben desde España, me escriben desde... Porque no ven el espacio. ¿Sabes por qué? Porque no ven el espacio. Claro. Porque constantemente le dicen que ellos no saben, que hay una mirada adultocentrista todo el tiempo, y los testimonios de esas voces hay que invitarlos, hay que gestionar, sí, que esos columnistas lleguen. Por eso, pero hay que abrir esa puerta y ellos también tienen que ganarse los espacios. ¿Y cómo se ganan los espacios los jóvenes? Yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad, empiecen a mandar sus columnas, empiecen a mandar sus trabajos. Tú los invitas y los exaltas. Uno los invita a participar y a escribir, obviamente, pero cuesta que también se creen el cuento en ese aspecto. Y creo que es fundamental seguir abriendo, y ya que nos están escuchando, ya saben, en el Desconcierto, en el Periodista y en Clever tienen espacio. A mí yo me quedo muy presente, sobre todo con cómo se van caracterizando los hechos. Y cómo se van quedando incluso en la retina de cualquiera, a propósito de la construcción que hacen los medios de comunicación. Y me acordaba, a propósito de lo que estábamos mirando del Instituto Nacional, lo que pasó en 2011 para las marchas estudiantiles. Y cómo hubo todo un trabajo que se hizo desde las marchas y desde algunos medios de comunicación también, de ir separando las cosas, de entender que una cosa era la marcha, que algunas eran masivas y muy exitosas, 100.000 personas marchando, 100.000 estudiantes marchando en la calle de una manera brillante, y otra cosa eran 50 encapuchados, que también podían ser estudiantes, yo no digo que no, y que salían a una hora determinada y hacían desmanes, como una fórmula, pero que no tenía y no dialogaba nada con la marcha, o sea, que no tenía mucho que ver con la marcha en sí. Y cómo los medios de comunicación, yo creo impulsados también por los propios organizadores de la marcha, tuvieron que empezar a diferenciar y que la marcha no fuera solo una noticia de los encapuchados, sino empezaran a hacer notas separadas. Una es, esta fue la marcha y hubo estos incidentes, pero no como una sola nota de los incidentes fue la marcha, o fue la actividad, como para poder poner los planos distintos. Y esa fue una construcción que tuvieron que hacer los medios, porque al principio no era lo que pasaba. O sea, uno iba, a mí me tocó reporteando, digamos, o sea, en ese momento trabajando en medio, ir a la marcha y decir, bueno, es injusto decir que una marcha de 100.000 estudiantes espectacular se resume en una nota de 1 minuto con solo 50 encapuchados tirando piedra.
Entonces, cuando se construye una imagen, por ejemplo, en el Instituto Nacional, un día tras otro, que la foto es carabineros parapetado o carabineros en igualdad de condiciones, fuerzas policiales eso, con 5 estudiantes. Sin ver la historia hacia atrás, o me van a decir que nunca ha habido anárquicos dentro del Instituto Nacional o problemas en el Instituto Nacional, desde hace años. O sea, evidentemente debe ser como un liceo que a uno le gustaría que fueran así, bullante de ideas, de contradicciones, porque son lugares de estudio, hay pura adolescencia además. Entonces, claramente hoy día lo que pasa es que hay un descontrol porque hay un mal manejo del Instituto Nacional. No es que ahora, justo hoy día, en estos meses, quedó alguna escoba. No, esto es algo que antes se administró de una cierta manera y ahora se está administrando mal. Hay centros de padres, sí, una fragmentación de papá. Algo pasó acá. Que no ha sido capaz de enfrentar esto con otra cosa que... Y que ha exaltado el discurso público de la violencia. Que hace 2 meses dijo que iba a cerrar el Instituto Nacional. Hay algo que ahora... No es que el Instituto Nacional haya cambiado y que ahora esté explotando esto, no. Hay un mal manejo. ¿Ya? Entonces, que se instale como que casi el Instituto Nacional no tiene vuelta y se instale como que solo conflictivo y solo la imagen de carabineros, lo que hace es llevar a toda la opinión pública, y me incluyo porque uno entra en ese mismo... Y en las conversaciones cotidianas tú empiezas a escuchar qué terrible lo que pasa. Oye, pero a lo mejor no tiene vuelta, claro. A lo mejor no tiene vuelta, y esto es educación pública. Oye, está súper interesante. Sí, y el tema del adolescente, yo creo que es la etapa más creativa, que mejor cuando era adolescente y leía de todo, las épocas que más lee. Hay un capital en Chile que tenemos que abordar como medios también, visibilizar su historia, sus proyectos culturales, medioambientales. Hay una diversidad de voces que nos estamos mirando. Sí, así que ese es un desafío de los medios independientes. Somos egocéntricos, igual que la sociedad, efectivamente. Hacemos una pausa, vamos a hablar en un ratito sobre las elecciones, las primarias, las PASO en Argentina, que las tocamos la semana pasada, pero ahora vamos a hacer un análisis un poquito más fino sobre las comunicaciones en Argentina a propósito de las PASO. Vamos a tener una invitada, hacemos una pausa muy breve y ya volvemos aquí a la suma de todos los medios. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Sí, es la suma de todos los medios. Seguimos en este programa que es bien inédito, como lo decimos siempre. Es una experiencia colaborativa, cooperativa con el periodista, por eso está Pancho Martorell, con el Desconcierto, por eso está la Fran Quiroga. Lo hacemos para analizar la industria mediática en Chile y tenemos por primera vez una invitada al programa. Nuestra primera invitada al programa. Un honor. Estamos con Beth Gerber. Ella nos va a acompañar para hablar sobre Argentina. Ella es encargada de opinión pública de Chile 21. Beth, muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestra primera invitada. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor, a todos y todas los que nos preocupamos durante muchos años del pluralismo en los medios, que se configure algo así, nos parece fantástico. Los medios independientes dando aquí la iniciativa de pluralismo y además de hablar de lo que no hablan los otros medios. Bueno, de la agenda por omisión. Y exacto, eso es lo que vamos a conversar contigo de Argentina, porque hablamos de la industria chilena y también de América Latina. Exacto, mira, algo tocamos la semana pasada porque recién habían pasado las elecciones primarias en Argentina y miramos un poquito lo que había pasado en la prensa nacional. Y ahí surgió la necesidad de mirar un poquito hacia lo que pasa al otro lado de la cordillera. Ustedes ya escuchan a Beth, ella es argentina, así que estaba muy pendiente de lo que pasaba a propósito de las primarias en Argentina, y viene a contarnos una serie de cuestiones bien interesantes respecto a la cobertura mediática de las PASO, que son estas primarias, pero también de lo que pasa a nivel comunicacional un poco mayor. Porque hoy día, cuando analizamos comunicacionalmente lo que pasa en momentos que son vitales para un país, como puede ser un proceso de elecciones, y ya lo aprendimos con Brasil, por ejemplo, o con el caso de Trump y Cambridge Analytica. Hoy día ya el análisis no es solamente la portada de un diario, los titulares de la tele o los reportajes en un debate.
también tiene que ver con la comunicación en amplio, que son las redes sociales, la influencia de gigantes como Facebook, en general, en fin. Y bueno, Beth ha estado mirando lo que pasa al otro lado de la cordillera, nos viene a contar un poco más. Sí, al otro lado y en Chile también. Ah, qué bien. Porque, a ver, cuando decimos la agenda por omisión, creo que hay un distintivo de esta campaña en Argentina y espejo en Chile, que es la agenda por omisión. Durante, diría, no solo en la campaña, el gobierno de Macri, sobre todo en la última fase, ha sido notable como en Chile se ha sesgado la cobertura de las noticias, pero también tomando la agenda de los principales medios argentinos. Esto no sorprende tanto en todo caso que en Chile haya sido así, cuando levantan en general información, ustedes lo saben, de diarios como Clarín y Nación, sin filtro y sin buscar otras voces, ¿no? Entonces, por ejemplo, los datos macroeconómicos, y ya no estoy hablando de perspectivas o preferencias políticas, de prefiero esto, lo otro, de donde entren a jugar otro tipo de subjetividades, sino de los datos macroeconómicos acá no llegaban, y parece que todos se enteraron la semana pasada cuando pierde Macri, de que la situación era pero catastrófica y pintaba peor. Yo digo que hay dos planos sustantivos de la agenda por omisión en Chile y en Argentina, que ha sido, por un lado, la economía y por otro lado, la corrupción. Porque si hay algo en lo que fue tremendamente exitoso el macrismo, es en instalar que la corrupción, que en Argentina es transversal lamentablemente y que afecta al macrismo y al kirchnerismo, era solamente patrimonio kirchnerista. Eso está súper instalado, ¿ah? Eso está instalado acá, por lo menos en Chile. Absolutamente. A lo sumo llegué en los últimos, suponte, 2-3 meses, alguna columna en La Tercera, alguna cosa que decía, no, bueno, sí, las cosas van mal, le está yendo muy mal al gobierno de Macri en economía, pero en corrupción lo han hecho mejor. Lo han hecho mejor. Me han dicho, pero he reiterado muchísimas veces, que Cristina Fernández tiene más de 10 causas en tribunales. El macrismo, Macri, el presidente, y muchos miembros de su equipo tienen cientos de causas en los juzgados federales en Argentina. Lo digo una y otra vez en medios, lo digo en charlas acá, me dicen, ¿cómo? Nunca lo supimos. Bueno, es así, el macrismo tiene cientos de causas en juzgados federales y hay muchísimos funcionarios que tienen problemas de incompatibilidad con el cargo porque han sido CEOs o están muy involucrados con empresas. El conflicto de interés, eso es tremendo con el macrismo. Y tienen causas y no pasa nada por ahora porque lamentablemente la componenda, justicia, poder político es fuerte. Empatar no consuela a nadie, también lo digo, no me consuela que el macrismo tenga tantas causas, no me consuela porque claramente yo tengo una posición, estoy en oposición, no comulgo con este gobierno desde ya por millones de razones, pero no consuela que de ese lado, desde el oficialismo, también haya. Lo que alarma es que no se vea, porque mientras la fuga de capitales, el robo de guante blanco, es una fiesta, cuando todos siguen viendo aquello que es noticiable, el maletín que voló con el convento. Entonces ahí también juegan las cuestiones de noticiabilidad. ¿Qué es noticiable? ¿Qué vende? ¿Qué es show? Ahora, te quiero tomar algo que decía recién, que es bien impresionante, que es cómo efectivamente si alguien viajaba a Buenos Aires hace 6 meses, se daba cuenta de lo que estaba pasando económicamente en Argentina. No solamente allá se veían los titulares de los diarios, más en los diarios de oposición que los diarios más afines al gobierno, pero como la inflación que llevaba acumulada una cuestión tremenda, sino conversando con la gente en la calle. Los taxis en Argentina, que el taxista te cuenta cómo está mirando las cosas, y era el tema pero permanente. Aquí nos metieron un gol, no están cumpliendo ni una promesa, esto está terrible, en fin. Era un tema instalado en Argentina. Pero en Chile, aparte que Chile mira poco las noticias internacionales, o sea, efectivamente miramos poco lo que pasa en el vecindario, excepto Venezuela, que se instaló solamente como el único tema internacional válido en Chile, no se decía nada de lo que estaba pasando en Argentina, y eso que nos influye tanto económicamente, estamos al lado, no se decía nada de la inflación, nada de lo que estaba pasando, nada del tipo de cambio, de que nos estaba resultando, y efectivamente se viene a descubrir el debacle económico de Macri en el momento de las primarias.
Mira, te diré, el momento de las primarias hubo otro momento importante que fue el estallido de la crisis el año pasado, la crisis, económico-financiera, producto de las políticas que venía aplicando el macrismo, que intentó resolver vía endeudamiento, vía hiperendeudamiento. Y en ese momento, bueno, a mí, claro, concretamente me invitaron a algunos paneles y demás, y todavía me tocó lidiar con la agenda por omisión. Acá se insistía en que, y esto claramente desde una mirada de economía ortodoxa y muy del establishment, se insistía en que los problemas tenían que ver con que Macri no había ajustado lo suficiente y lo suficientemente temprano, y con que el problema de Argentina era el déficit fiscal que debía ser resuelto con mayor ajuste, cuando lo que tiene Argentina es un problema impresionante de déficit estructural. No es el déficit fiscal el mayor problema, sino un desbalance entre la entrada y salida de dólares y otro tipo de problema, que también tiene Chile y otros países de la región, y es volcarse, a la producción primaria sin valor agregado. Apuesta que el macrismo redobló, apostó a ese modelo de desarrollo, de producción primaria, y se hiperendeudó. Ahora, me tocó debatir y panelear con muchos economistas locales y compatriotas que están por acá y que insistían hasta el año pasado con que la solución era aplicar más radicalmente estas políticas económicas. Entonces, ahí se produce algo interesantísimo para nosotros, los que nos interesan las políticas de comunicación, ¿no? ¿Cómo juega este mainstream de los principales medios, que claramente en Argentina está liderado por el multimedio Clarín, y acá en Chile, ustedes lo saben mejor que yo, en prensa escrita el duopolio Copesa, el Mercurio? Esto está medido, no es sensación, está medido por quienes estudian concentración de la propiedad de medios. ¿Cómo juega esto versus la experiencia directa? ¿Cómo se configuran corrientes de opinión? Además, ahí tenemos tres patas, ¿no? Los grandes medios, los medios masivos, los más instalados, las redes sociales, como un actor que emergió hace un tiempo y que ahora cobra una importancia enorme, y otras experiencias de las personas en su entorno o con la vida directa y cotidiana, lo que vos estás diciendo. A ver, le pregunto qué le pasa, no me alcanza para pagar la luz. ¿Cómo se conjuga todo esto? ¿Y quiénes fueron los ganadores y perdedores de esta combinación? Es lo interesante en Argentina. Bet, y además recordemos que existe el Grupo de Diarios América, GDA, que está conformado justamente por La Nación, el Mercurio, Clarín, El Comercio, en Perú, en Lima, en todas partes, que se ponen de acuerdo y que tú ves que las notas y los editorialistas son los mismos. Y van publicando una nota que aparece en La Nación, luego aparece en el Mercurio de Chile, y así lo mismo ocurre con La Nación y el Mercurio. Es decir, hay vasos comunicantes para justamente imponer esa opinión. Pero el año pasado, como tú decías muy bien, el tema surgió y fuerte. Es decir, yo me acuerdo de haberte visto, hasta estuviste en el Periodista TV, sí, en una entrevista donde explicaste el tema del ajuste, cuando todo Chile parecía aplaudir desde los mercados que un país pidiera 54.000 millones de dólares, que además después fueron, me parece, aumentados 15.000 más al Fondo Monetario Internacional en este marco del ajuste, pero además con rescate vía deuda. Y se aplaudió. Es decir, primero era pensando en que iba a llegar a las PASO rápidamente, pero que no iba a cumplir ninguno de los objetivos que podía tener un gobierno en ese entonces. Absolutamente. Y lo curioso es que ese discurso se mantuvo, y desde los grandes medios, desde el establishment, se mantuvo hasta hace poco, hasta poco antes de las PASO. Ahora no hay con qué sostenerlo, pero incluso desde la supuesta objetividad técnica no había con qué, y se sostuvo igual. Y lo que vos decís es muy notable, esta forma de cobertura tan homologada y articulada. Para mí la noticia de seguridad ciudadana de un tiempo a esta parte. En Chile y Argentina son un calco, de verdad. Lo mismo. El manodurismo, el efectismo, la forma de cubrir temas como la migración, el asociar migración a delincuencia, el asociar delincuencia a pobreza, y sobre todo las soluciones, las respuestas que se dan a este tipo de problemas, es impresionante. De todas maneras, tenemos un ejemplo
no es la primera vez, fíjense que acá, incluso con la altísima concentración, Chile es el país que tiene la mayor concentración de la propiedad de medios de la región, con tendencia a mayor concentración. Digo, incluso con esto han ganado, desde el advenimiento de la democracia, mayoritariamente gobiernos de oposición, ¿no?, a ese establishment. Entonces nos preguntamos por qué. ¿Qué pasa? ¿Dónde se construyen los sentidos comunes? ¿Y qué pasa también en las redes? Porque... Ahí yo te quiero llevar, porque el diagnóstico lo compartimos, vimos el establishment y que teniendo todo ese poder de esos medios, con esta agenda de omisión, también en Argentina están los medios independientes. Sí. Por ejemplo, yo soy una lectora de Página 12, El Destape, sigo todo. Hay una producción de medios mayor que acá en Chile, porque en la sociedad civil más fuerte y hubo una ley de medios, que acá no tenemos, pero fueron capaces también de ellos instalar un contradiscurso con reportajes de investigación de economía, con mucho análisis sobre la regresión en derechos humanos. Una Patricia Bullrich que es impresionante, los discursos de esta ministra, yo la seguía porque me impresionaba que en Argentina hubiera una ministra que tuviera unos discursos tan regresivos en derechos humanos. Todo eso, pero hay una sociedad que hoy en día le dio una paliza, el elector, teniendo toda esa información, le dio una paliza al macrismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el discurso del miedo? Recordemos que estaba Bolsonaro, otra escena bonita, ¿no? Bolsonaro, yo imagino, llamando a Trump, ayudemos a Macri. Con esos dos amigos, yo te puedo asegurar que no iban a lograr más votos en Argentina por lo que representan, pero estaban coordinados geopolíticamente, porque la pérdida de Macri, o sea, Bolsonaro fue a hacerle campaña a Macri. Sí. Y toda la prensa chilena hablando de este diálogo de amigos. Entonces, hablemos qué pasó con las redes sociales. Piñera bajó el perfil. Primero. En el apoyo al amigo. Amigos entrañables. Bolsonaro, tanto como él, lo redobló. Pero Bolsonaro es el abrazo del oso. Sí, para claro, un argentino es el abrazo del oso. Absolutamente. Claro. Pero, bueno, el grupo de aquí, Chile, Argentina, o sea, cuando llegaban a Piñera, la llamada Macri era como, era el escenario perfecto. Tenías a Kuczynski, que sabemos cómo salió Kuczynski en Perú. Tenías a Macri y tenías a Piñera. Los neoliberales, empresarios, todos millonarios, en el poder. Y la prensa hablando de las esposas, porque recuerda que con Macri había toda una construcción con respecto a la mujer, un machismo. Era la mujer bonita, la dueña de fábricas de ropa, que más encima tenía migrantes que los tenía en trabajo infantil. O sea, ojo que eso era toda la prensa. Yo leo mucho la prensa argentina porque me interesa, y en el diario del concierto cubríamos a Macri, teníamos a Piñera y Macri toda la semana haciendo análisis de conflicto de interés o sus políticas. ¿Qué pasó con la ciudadanía? Y los medios. Ciertamente hay un enorme abanico de medios y prensa independiente, por supuesto, ojo, mucho más pequeñita, que o sea, incomparable con el poder económico de Clarín o de Nación, sobre todo de Clarín, pequeña, con tiradas más pequeñas, cuidado que apuntan también en muchos casos a un público, de élite, claro, hiperinformada y opositora, pero yo no termino nunca y nunca voy a dar abasto a leer todo lo bueno que se produce, pero hay que tener cuidado, hago la crítica también en esto, en que es muy sofisticada, muy de investigación, muy intelectual, y entonces la masividad ahí es relativa. Sin embargo, hay otra pregunta. ¿Qué es lo que difunde, multiplica y instala opinión? ¿Cómo se mide? ¿Se mide en quanti o se mide quali? Porque finalmente son reproductores de opinión en muchos espacios. Esa prensa es importantísima y existe, y hay infinidad de medios virtuales, en tele, en radio, lo que se te ocurra. Yo sin problema nombro algunos: Anfibia, Letra P, son medios Cosecha Roja, Cosecha Roja, Tiempo Argentino, Página también es importante, Página 12, pero tiene una tirada chica y problemas financieros. Sin embargo, instalan opinión. Ahora creo que también se hace una lectura equivocada de lo cuanti en las redes. El macrismo tiró toda la carne al asador porque, y esto también me parece una advertencia para Chile y para cómo leemos la relevancia y el papel de las redes en Chile. Porque, los millennials, porque ya, o hasta, digamos que hagamos un corte, hasta los millennials porque nacieron con esto y esto es lo que aprendieron, las cosas pasan en las redes. Y de ahí para arriba, a 40, 50, de todos nosotros, en el esfuerzo de estar al día, también nos compramos que las redes lo son todo. Y Macri tuvo, el macrismo, no Macri, no solo Macri, muchísimo dinero para invertir en eso. Lo hizo también
violando la prohibición de hacer propaganda electoral cuando empieza la veda previo a las elecciones, y sin embargo no le resultó. Y yo creo que acá hay que hacer un llamado de atención a las mediciones de esto, porque en efecto eran los que tenían más menciones en redes, más. Fíjense que todo lo que creo que nos estamos quedando con pocos instrumentos de las ciencias sociales, de la comunicación política, desde el marketing. Claro, es un reduccionismo solo medir. El medir. reduccionismo, medir la frecuencia. Claro. Somos trending topic, allá vamos, hoy somos de nuevo trending topic. ¿Y qué? Es un grupo muy chico, ¿no? Es que Twitter es el 8%, ojo, cuando uno analiza las redes sociales, Twitter es una elite a nivel mundial, menos del 8%. Sí, pero entonces es un grupo muy todo, pequeño. Bombardearon con En Facebook, en Instagram, en todo lo que tenían a mano bombardearon. Ahora, es relativo que eso, nos están faltando, yo creo también estudios más cuales que nos digan y cómo descifra y cómo interpreta el electorado aquello, ¿no? A veces parece que estuviéramos volviendo a las épocas de la cosa de Shannon, matemático informacional, que solo vemos, viste, cómo sale el mensaje, que llegue así, y a cuánto llega, y no vemos el cómo, porque esto, no resultó claramente. Lo de los grupos de WhatsApp ¿Tú revisaste cómo funcionó? Sí, hay una nota fantástica, se la recomiendo, de Natalia Gelos en Crisis, que lo describe mucho mejor, muy minuciosamente. Pero se instaló una campaña, sí. A propósito de los de WhatsApp que decías tú, que incluso tenías una imagen ahí de los WhatsApp hay defensores del cambio. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? Ahí la gente saliendo del grupo, claramente después ya no pasa nada. Esto es cuando abandonan el barco. Sí, yo... claramente el grupo WhatsApp así de seguidores de Macri. Organizado. Exacto, lo que pasa es que cuando... 300.000 grupos había más o menos. 300.000. O sea, quiso aplicar el estilo Bolsonaro. Exacto, dicen que la de Bolsonaro fueron 17.000 y todo eso, entonces con ese argumento. Eso es lo que yo quería preguntar, porque parte del análisis es que en Brasil a Bolsonaro le fue muy bien con ese sistema. Como también dijeron que a Obama ganó por las redes. Entonces lo que hace, como para entender, lo que hace el macrismo es tomar ese ejemplo Bolsonaro y lo aplica en Argentina y bueno, a la luz de estos resultados, con 0 resultados ahí. A ver, la idea es segmentación. Todos sabemos que ahora los electorados están hipersegmentados y que tienen gustos muy particulares y que la cosa es cómo llegar. Y había ahí mucha publicidad de su propia publicidad. Ese fue un tema de campaña. Ellos mismos haciendo la publicidad. Cómo llegaron al productor agropecuario de no sé dónde, a la jueza de Entre Ríos y al empresario del último rincón del mundo, y que le hablaban, hay una anécdota a un productor de ciruelas de Mendoza, que le dice, ¿cómo te va, Juan? Ponele, acá la voz de Macri, ¿no? ¿Cómo va la producción de ciruelas? Te felicitamos, y tú. Y este era el ejemplo de, wow, la individuación y la hipersegmentación de campaña. Ahora, la pregunta es, ¿y es eso lo que, puede volcar indecisos? Aparentemente no. Se compraron que esto podía, inclinar la balanza de los indecisos. Y parece que no. Que primero que los WhatsApp, hay primero una cuestión de saturación. Segundo, que no está dicho que la gente responda o se incline por el que da cuenta de su su situación micro individual. Y que hay denominadores comunes, que es lo que no estamos logrando ver. Más allá de esta segmentación infinita que hay en el electorado, ¿cuáles son los denominadores comunes? Ahí hay un sentido que el macrismo no escuchó y no vio. El sentido ¿Qué está común, pasando? La cotidianeidad, discurso y práctica que pasa en la calle, en las conversaciones cotidianas. Pero también tú tienes que tener sustento para llegar a eso, y eso es lo que le falta al macrismo. Bueno, es decir, cuando tú ofreciste algo y en estos 4 años no cumpliste nada y empobreciste y subiste el nivel de la cantidad de pobres, etcétera, por mucho que tú trates de segmentar y agarrar en las redes sociales y utilizarlas como el Cambridge Analytica y decir, mira, voy a llegar a este 6% que es lo que necesito para ganar, no, porque tienes una población que ya no creyó, perdió completamente la confianza. Si en el fondo tú puedes manipular y todo y llegar y hacer segmentar cuando estás ahí, cuando estás peleando codo a codo, pero cuando ya se te produjo esa brecha tan grande, porque aquí hay una brecha de argentinos que decididamente dijeron, esto no va por acá. Y eso lo leyó muy bien Cristina
cuando dice, yo no soy la candidata. Yo no soy. No, pero a hubo una presidenta. estrategia de la oposición de organizarse de una forma estratégica. Sí, claro. Tal cual. Es decir, yo me acuerdo que Alberto Fernández estuvo por esos días acá y se reunió con varios amigos y no tenía la más mínima idea que iba a ser el candidato a presidente, que con suerte integraba Se la enteró por la fórmula prensa. presidencial No, y se reunió terminó con Cristina, siendo pero es 2 decir, semanas antes no sabía. alguien que en marzo no era candidato ni siquiera a vicepresidente, que después pensaba ser vicepresidente, va a ser presidente en diciembre. Es decir, que la construcción, porque aquí hablamos de los errores y los otros, pero la construcción que hace el kirchnerismo o la oposición en Argentina para llevar esta fórmula es brillante, es decir, es de una lógica política implacable que yo creo que descolocó al macrismo y lo hundió aún más porque ya venía en caída libre y además te pone un escenario que es completamente distinto. Te saca la responsable de los maletines entrando al convento y te pone a una persona que es pasable, sensata, razonable, y que dialogante. incluso yo creo que si llega a ser presidente va a ser un muy buen presidente. Entonces, Perdón, yo quería, la vez trajo unos gráficos, porque ¿Ya? eso es Sí. de la cobertura de los medios de comunicación. Sí, también varias cosas a ver. A ver, Acá cuéntanos. yo creo que volvemos a algo que hemos conversado en distintos ámbitos nosotros. ¿Cómo es la relación entre comunicación y política? Después del infladero de la videopolítica, de la que te puedes inventar un candidato y que le dimos 1000 vueltas, está bien, podés hacer buena política o buena política pública, sin comunicación no te rinde. Ahora solo comunicación y propaganda se sostiene un tiempito. Entonces lo que decía vos, Pancho, si yo te prometo y decía alguien, esto es un problema de los más básicos de publicidad, te vendo un shampoo con una publicidad fantástica, tal vez lo compras. Y en cuanto te dejó mal el pelo, no lo volvés a comprar más. yo no lo compro. ¿Lo compras? Tú no lo comprarías. Esto tiene que ver con otro discurso que no sostuvo el macrismo. Se presentó como el actor limpio, ¿no? Que venía como la contracara del kirchnerismo, que abusó de los medios públicos, que tenía programas oficialistas. Esta es la cobertura de noticias vinculadas con política desde el canal público. El macrismo desdeñó el canal público, Canal 7, como acá es el canal público, no le dio importancia a los primeros años de gobierno, pero además dijo que de ningún modo iba a usar los instrumentos del Estado en campaña y propaganda oficial. Cuando las papas quemaron, es decir, este año le dio duro también a los medios públicos. Estos son la cobertura, el análisis de videos políticos entre junio y julio emitidos por el Canal 7. El 89,2% estaba dedicado, la torta amarilla, a Juntos por el Cambio. O Que es el sea, macrismo, efectivamente. macrismo. era el macrismo en su máxima expresión ocupando todos los Todo, medios del todo. Estado. Todo. Eso está bonito, ¿no? El Es que paisaje. desdeñan el Estado, ocupó todos los Impresionante, medios del y acá Estado. también está analizado por figura, la figura principal Sí. de este 89%, abrumadora mayoría de cobertura de Macri, acompañado en general por María Eugenia Vidal, la gobernadora de la Sí. provincia de Buenos Aires, y después por Pichetto, que era Que ella candidato, perdió con que Kicillof era también. candidato. Algo similar pasa con la cobertura de los informativos, Que ese es el otro gráfico. los noticieros. Sí, hay otro por ahí que tiene el 66% estaba dedicado a noticias del oficialismo, ¿no? Entonces ahí se caen también estas argumentaciones de no vamos a tocar medios, etcétera, etcétera. Pero Ahí está el ahí otro. estamos. Esto es la cobertura de los informativos. El Canal 7 tiene 4 informativos diarios y este es el análisis. Las noticias vinculadas con Juntos por el Cambio ocupaban 2/3 de la agenda de la cobertura noticiosa. Así todo esto no resultó. ¿Lecciones para Chile? Sí, claramente que aquí hay elecciones. ¿Y tú revisaste cuáles fueron las estrategias de la oposición en redes sociales? ¿Cómo se organizaron para hacer la contracampaña frente a este mundo institucional totalmente del macrismo? Mira, esto era mucho más artesanal Ya. la campaña de la Fue oposición. poco sofisticada. Ahora, nuevamente, poco sofisticada. Hay una cuestión. El macrismo tomó al principio, y fue exitoso al principio de su gestión, un discurso no polarizante, ¿no? Aprovechando que había un hastío con el discurso polarizador de Cristina Fernández en su segundo gobierno, que creo que es uno de los motivos que la llevó a la derrota. Entonces empezó con una cosa
y había una declaración y una opción. No vamos a usar las redes para atacar, denostar al enemigo no las vamos a usar. Nuevamente, cuando las papas quemaron, todo se convirtió en atacar al enemigo, y en esto otro mito que hay que desmontar. Digo, el populismo peronista, que todo el tiempo decir que vuelve el populismo y el populismo madurista. En realidad, en esta última fase, el macrismo claramente optó por un discurso y una estrategia así, un discurso populista, rupturista, mucho más claro y declarado que la oposición, que optó por lo contrario, El la diálogo, racionalidad claro. y el diálogo, y claramente la cuestión rupturista y de definirse en función del enemigo estuvo de parte del macrismo. El macrismo en las redes todo el tiempo es definirse no a partir de una definición de propia, quiénes somos y qué sino ofrecemos. a partir del enemigo que es populista, que Esto dio resultado un rato y después dejaron de ver que se agotó. Entonces nuevamente voy a lo mismo. ¿Cuánto peso tiene, cuánto importa en la formación de opinión la presencia cuantitativa en redes sociales? ¿Es correcto medir por frecuencia? ¿Es correcto pensar que porque sos trending topic estás inclinando el voto? Digo, también para preocupaciones que hay acá, porque fíjense que desde la ultraderecha y grupos de ultraderecha acá, y el candidato de derecha más radical, Kast y aledaños, también hay una fortísima organización en redes. Y rápidamente nos identifican, por ejemplo, cuando decimos algo sobre el no armarse. Desde Chile 21 hemos tenido posiciones definidas, ¿no? Estamos contra que la población civil se arme, etcétera, etcétera. Los ataques son feroces. Ahora, y nos alarmamos mucho, y dejo la pregunta, ¿cuánto dice esto respecto de corrientes de opinión? Con el migrante es lo mismo, fíjense, con el tema migrante se arma la marcha, es feroz. 20 ¿Cuánto dice? personas, que no fue nada. No por esto hay que dejar de alarmarse, no por esto hay que dejar de estar atento a qué es lo que se quiere instalar, pero esta medición por frecuencias y la desesperación por ser el trending y la desesperación por los miles de seguidores, poco te dice cómo está jugando eso cualitativamente. Cuánto permean, como vos decías, por ejemplo, medios de oposición, medios diferentes, cuánto y en quiénes permean. Porque hay una serie de multiplicadores intermedios que tal vez no tienen 500.000 seguidores, pero que forman opinión. Beth Gerber, Se nos muchas fue el gracias tiempo, por ¿no? acompañarnos Sí, hoy día. No, sí, es que muy interesante además hacer un Sí. análisis para entender que no todos los casos son iguales, que lo que funciona en un lado no exactamente funciona en otro, que los fenómenos como Twitter, que efectivamente van a un segmento bien pequeño de la población, pero ojo que en Chile son muy repotenciados por los propios medios de comunicación. Se amplifica el Están discurso siempre mirando desde a Twitter Twitter solamente como algo que fuera mucho más explosivo de lo que realmente es, o que generara más influencia de la que realmente genera, y también ese es un fenómeno que hay que mirar, creo, pero muy interesante de instalarlo como debate. ¿El WhatsApp funcionará de la misma manera en todos lados? Parece que no. A lo mejor lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Digo que lo que no hay que olvidar es, para nada estoy desestimando la relevancia de la red, sino en qué territorio cae. Vos tirás una semilla, ¿y en qué territorio cae? Claro. Y nos olvidamos de eso. ¿En qué escenario político comunicacional cae ese mensaje? Punto. Y aquí hay que entender que son medios, el contenido y el contexto sigue siendo una variable que hay que considerar. Claro, si no podemos leer bien lo que está ocurriendo, obviamente que ningún instrumento de esto sirve. La tecnología no te sirve si no lees bien a la sociedad. Exacto. Y WhatsApp es el nuevo kiosco. Para nosotros los medios digitales sabemos que es la forma de distribución. Yo le llamo el nuevo kiosco. Pero se distribuyen los contenidos por nicho, comunidades, pero yo desde ahí no puedo hacer una lectura de influencia, sino que tengo que analizar que el medio existe. Francis, que cuando estudiemos cuántos mensajes recibe una persona al día por WhatsApp, te vas a dar cuenta que no le da el tiempo hoy día para verlos todos. Beth Gerber, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes, un honor. Pero muy interesante. Muy atenta cuando venga la elección en Argentina, además, ¿no? Sí, en octubre, ¿no? Sí, señora. Parece que sabemos lo que va a pasar. 27 de octubre, día de mi cumpleaños, y voy a estar allá. Ah, vas a estar allá. Me voy a regalar, votar, ¿no? me voy a regalar eso, sí. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos pendientes. Entretenido Argentina. Pancho Martorell, Frank Quiroga. Sí, muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias por la compañía. Esto es La Suma de Todos los Medios. Recuerden, es un programa que hacemos de manera colaborativa con el periodista, con el desconcierto, también desde Clever. Chao, chao. Que estén bien.
¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales, y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios.